Muy bien, corresponde el turno al bloque Nuevo Encuentro. Diputada Gabriela Cerruti tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que creo que para todos es un poco decepcionante que para el jefe de gobierno sea un trámite venir a la legislatura y contestar rápido y al pie y sin dar demasiadas precisiones y entrar en profundidad, incluso muchas veces en datos y temas que todos entendemos que está faltando a la verdad. Pero bueno, es lo que hay, como dicen ahora, así que vamos a seguir adelante. Las fechas a veces son caprichosas y el jefe de gobierno comenzó hablando de las circunstancias lamentables que él atravesó en el año 91 y él debe saber también como yo y como todos los que leemos los diarios que mañana se cumplen efectivamente 19 años de la fecha en la que el actual jefe de gobierno fue secuestrado en el año 1991. Y también por estos días está siendo elevada a juicio oral una causa por torturas, amenazas y extorsión contra quien llevara adelante la investigación en aquel momento sobre el secuestro del jefe de gobierno, quien era el comisario Carlos Sablich, y quien lo secundó en esa investigación, el señor comisario Roberto Julio Ontivero. Llama poderosamente la atención que el jefe de gobierno los haya visitado cuando estuvieron presos en Campo de Mayo y que hoy diga que no conoce a Ontivero como nunca conoció a Ciro James. En aquel momento, este Ontivero, me va a decir el jefe de gobierno, y lo aclaró yo antes, es el padre de Roberto Salvador Ontivero, que es quien estaba prestando servicios en la Policía Metropolitana y quien acompañó al señor Ciro James a la reunión con el fiscal Gamboa. Y traigo a colación el tema de Sablich y de la causa que se está llevando adelante, porque me parece que a esta altura del partido, al margen de lo que investigue la causa judicial y al margen de las responsabilidades penales que le quepan a cada uno, nuestra responsabilidad como legisladores es ver las responsabilidades de los funcionarios políticos que pusieron en marcha una policía metropolitana en contra de la ley de seguridad metropolitana. Y en ese sentido, hay demasiadas casualidades y demasiados nombres que se repiten entre la causa Bayardi contra Sablich, que se está llevando ahora a juicio oral, la causa de las escuchas y los nombres que se repiten en la Policía Metropolitana. No sé si todos están al tanto, pero esta es una causa que llegó incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló en contra del Estado argentino, porque consideró que todo el testimonio, toda la prueba que se había reunido para condenar a quienes se condenó en el momento de la investigación del secuestro del ahora jefe de gobierno, habían sido obtenidas bajo tortura, bajo amenaza y bajo extorsión, llevando a las personas implicadas al ex centro clandestino de detención El Olimpo, para allí torturarlas y sacar información bajo tortura. La Cámara Federal, en la que en el momento estaba el juez Cavallo, hizo lugar a esto, se liberaron a estas personas que estuvieron 13 años presas por esta confesión obtenida bajo tortura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino y hoy se inicia este juicio oral contra Carlos Sablich y contra Ontivero por aquellas razones. Y por ejemplo, entre las pruebas que están siendo cuestionadas en este juicio, hay una declaración de un hombre que estaba preso en Marcos Paz y que decidió testificar a favor de Sablich. Un hombre que estaba preso en Marcos Paz y que fue a dar su testimonio ante el juez Eduardo Gallardo en Misiones. Y quien lo acompañó a dar ese testimonio ante el juez Eduardo Gallardo en Misiones es el señor Roberto Julio Ontiveros, quien efectivamente estaba en la Policía Metropolitana y quien fue a acompañar a Ciro James a la reunión con Gamboa. Entonces uno se pregunta si hay tantas coincidencias, si no hay acá una matriz, y si el problema que tenemos en saber de dónde viene el Fino Palacios, y si fue en el 91, si fue en el 2000 o si fue en el 2002, no tiene que ver con que la Policía Metropolitana se montó sobre el esquema de la Policía Federal, que terminó yéndose expulsado, exonerado de la Federal, que incluía a Carlos Sablich, que incluía a los Ontiveros y que incluía a Palacios. Yo que le quiero preguntar, señor jefe de gobierno, si el señor Carlos Sablich tuvo injerencia en la formación de la Policía Metropolitana, en la sugerencia de cuadros, si usted puede sostener que no conocía al señor Ontivero, habían ido a visitar a su padre preso, cuando estaba preso en Campo de Mayo, junto a Sablich, en el año 2006. Si puede seguir sosteniendo que se lo recomendó el Mossad, la CIA y la DEA, como dijo en su momento. Y en ese caso, reitero la pregunta del diputado, si no recuerdo mal, fue el diputado Epstein. ¿Quién, cómo, en qué circunstancias, del lugar, qué funcionario de la Embajada de Israel, del Mossad, de la CIA y de la DEA
por escrito, oralmente, qué funcionario, qué nombre, es una información de Estado. Sería bueno que esta legislatura pudiera saberla. Ir a la Embajada de Israel y verse con un alto funcionario, queremos saber, fue el embajador de Israel. No es lo mismo que la recomendación haya venido del embajador de Israel que de una persona de los servicios de inteligencia de la Embajada de Israel. Entonces queremos saber quién efectivamente de la DEA, de la CIA, del Mossad y de la Embajada de Israel son las personas que recomendaron a Palacios. Pero además, y esta es mi duda política y de gestión fundamental, si usted no tenía claro que estaba incumpliendo con la ley de seguridad y con la creación de la Policía Metropolitana, al haber montado un esquema que entre otras personas integraba, además de Palacios y además de Ontiveros, el señor Sablich, a punto de iniciar un juicio oral por torturas, extorsión y amenazas en plena democracia en el ex centro clandestino de detención en Olimpo. Vamos a compartir el tiempo del bloque con el diputado Ruanova, así que solo voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con la referencia que hizo el jefe de gobierno contestándole al diputado Sánchez. Mire, yo entiendo que el jefe de gobierno tiene circunstancias judiciales por las cuales está habilitado legalmente a mentir, nadie tiene por qué declarar en su contra y tendrá también sus circunstancias políticas. Como yo no tengo ni circunstancias judiciales ni circunstancias políticas que me lleven a tener que mentir o ocultar la verdad para nada, le recuerdo al jefe de gobierno que el día 25 de noviembre, en su despacho, tuvimos una entrevista de alrededor de 1 hora y media, en la cual, entre otras cosas, y puedo alcanzarle las transcripciones, si el señor jefe de gobierno no tiene claro en su memoria de qué se habló, dijo que al señor Néstor Leonardo lo había mandado a espiar su padre, que había contratado una agencia norteamericana, que él lo entendía, porque su hermana era mayor y a él ya le importaba lo que hiciera con su vida, pero que si a su hija le pasara lo mismo, él haría lo mismo, y que en definitiva era un delito no carcelable. Yo le puedo alcanzar también al señor jefe de gobierno la carta que me envió en forma reservada y personal, invitándome a mantener esas entrevistas, o el intercambio de mail que hubo, entre otras cosas, porque, por ejemplo, el jefe de gobierno tampoco se acordaba que el señor Andrés Ibarra había estado prestando servicios en el correo argentino y tuve que enviarle por mail la copia del acta del correo argentino para recordarle que efectivamente había estado en el correo argentino. Hasta el último mail que termina el 23 de diciembre con una postdata que dice: lo importante no es coincidir, sino respetarse. Con ese mismo espíritu, señor jefe de gobierno, de no buscar la necesidad de coincidir, sino de respetarse, apelo a su buena memoria para recordar y explicar entonces por qué en aquel momento sostuvo que a su cuñado le había mandado a espiar a su papá y que en definitiva no era tan importante porque era un delito no carcelable. Gracias, presidente.